Hermanos, ¿cómo están? Una vez más aquí, trayéndoles la alabanza, esperando que nos acompañen y podamos todos alabar al Señor. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormentas secas, sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz,
Buenos días, hermanos, buenos días, familia, amigos. Nuevamente, qué privilegio podernos encontrar y que sea en el mejor momento para estudiar la palabra de Dios. Gracias sean dadas a Dios y Padre en el nombre de Jesucristo que tenemos esta libertad todavía. Hay muchas prohibiciones y cosas que nosotros no podemos hacer, pero mientras tengamos esta libertad, estamos súper bien. Esto es lo mejor, para mí es mi refugio, es la Sagrada Escritura. Esperando siempre que ustedes estén sacando el máximo provecho también de este tiempo y de este libro. Que pongan una prioridad en su vida y que sean las Sagradas Escrituras. Seguimos nuevamente en cuarentena y no sabemos hasta cuándo, pero hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Ha sido bueno, estamos entre los vivos y el que está entre los vivos siempre tendrá esperanza. Tratemos de darle gracias a Dios cada día por todo y en todo, porque lo peor no es esto. Los que estudiamos la palabra de Dios sabemos que el futuro no es tan halagador lo que promete la Biblia. En el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor. Eso es lo que estamos teniendo. Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Pongamos la mirada allá donde está el Señor. Bien, hermano, hoy quiero hablar el tema más importante del cristianismo. No de la Escritura, y de la Escritura pudiéramos decir lo mismo, pero el tema central de la Escritura es Cristo, y Cristo es el corazón del Evangelio, de las buenas noticias, porque Él fue el que murió, el que resucitó. Pero hoy quiero hablar de eso, de la resurrección. Esto es algo que a veces no se le presta tal vez mucha atención. Cuando uno ya va profundizándose en las Sagradas Escrituras es cuando logra entender la importancia de esta doctrina. La resurrección de Jesucristo. Esta es la clave de todo. Más que la Navidad, Semana Santa y todo esto es la resurrección de Jesucristo. Esto se habla muy deportivamente, como si esto sucediera todos los días y estuviéramos ya, que todas no lo sabemos. Eso, si se nos habla hoy de resurrección de Cristo, no pasa nada. Pero en el tiempo que esto pasó, sí tuvieron dificultades para poder creer y entender lo que estaba pasando. Hoy para nosotros es pan comido esto. Cada mes por lo menos, o cada 15 días, o lo que sea, yo hablo de esto. No es cada Semana Santa. Siempre estamos hablando de esto. Es algo muy importante que siempre tiene que estar hablándose. En el tiempo que sucedió esto, hace, imagínense, por allá en el año 33, muchos años. Y en ese año ya habían problemas en cuanto a la resurrección. Había un grupo llamado los saduceos que ellos decían no hay resurrección. No creían en la resurrección, ni en espíritus, ni en ángeles. Así que Cristo mismo tuvo que luchar con ellos. Tenía que estar, hábleles y defender. No tiene que defender esa doctrina, porque una doctrina verdadera, ella se defiende sola. Él no estaba hablando la mentira, no estaba hablando mentiras, porque la mentira sí tiene que conseguir 5 o 10 mentiras más para poderse defender, pero la verdad se defiende sola. Por eso hablemos lo que dice la Escritura, o lo que dijo Cristo, que es la verdad. Pero esto es muy importante, que Él haya resucitado. Esta esperanza la tenían incluso en el Antiguo Testamento. Por allá en el Salmo capítulo 16, versículo 10, David hablaba, no dejarás mi siervo que vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol. Es decir, no permitirás que él se descomponga, sino que él iba a resucitar. Esa es la idea ahí.
En el capítulo 19 de Job, el versículo 25 también habla y dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. Pero dice, yo sé que mi Redentor vive y Él va a resucitar. Daniel también hablaba de esto, habla de las dos resurrecciones, Él las une, pero son dos resurrecciones que tienen un intervalo de unos 1000 años. Pero Él habla en el capítulo 12 de Daniel, versículo 12, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, serán resucitados. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, unos para salvación y otros para condenación. Préstele mucha atención. Cuando Pablo hablaba de la resurrección, dice, por eso procuro tener siempre una buena conciencia, una conciencia limpia, porque voy a resucitar y tendremos que entregar cuentas. Así que todo esto es muy importante. Entonces vemos que desde atrás ya vivían con esta esperanza, pero ahora nosotros vivimos de la realidad. Cristo murió y dice, quiero leerles en Hebreo capítulo 2, lo que dice ahí. Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote y expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Saben? Esto es muy importante. Los hijos participaron de carne y sangre y Él también participó de lo mismo, se hizo hombre, se encarnó. Para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y en Apocalipsis 1:18 le dice Cristo glorificado a Juan, yo soy el alfa, la omega, el primero, el último, el que estuve muerto y vivo y tengo las llaves de la tumba, las llaves del sepulcro. Tengo toda la autoridad, he vencido. Pero es bien importante lo que dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió Dios a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a nosotros. Socorrió a la descendencia de Abraham, no socorrió a la descendencia de los ángeles, sino a nosotros. Miren Gálatas capítulo 3, un momentico. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esos somos nosotros. Así que no socorrió él a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. El versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchas, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. A Cristo fueron hechas estas promesas también. En el capítulo 12 de Génesis se habla ahí de Abraham. Te bendeciré y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldijeren, pero serás bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por medio de Jesucristo, que es la simiente de Abraham. Y él murió y socorrió, fue a la descendencia de Abraham, que soy yo y usted. En otras palabras, Cristo se crucificó y murió crucificado, porque él ya había anunciado cómo tenía que morir. Fue por los gentiles, más que todo, por nosotros, los descendientes de Abraham. Los creyentes en Abraham somos hijos de Abraham. Entonces murió fue por nosotros. Ni por los judíos tenía que morir. Y si moría por los judíos tendría que morir apedreado porque fue acusado de blasfemia. Y como dijo la verdad, ni siquiera tenía que morir. Pero Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados, así que necesitaba morir especialmente por nosotros, los gentiles, los descendientes de Abraham, los que somos de la fe, somos hijos de Abraham. Así que en todo tenía que ser semejante a sus hermanos. Es decir, un ser humano, participar de carne y de sangre como nosotros. Esto es muy importante, morir. Pero aquí cogí de los 4 pasajes paralelos que hay, cogí Juan, capítulo 20, donde se habla de la resurrección de Jesucristo. Dice en Juan capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bien, esto sucedió así y no fue tan popular,
Si hubiera sido en este tiempo, quizás sale por internet, ha resucitado un tal Jesús que Pablo, como dice en el libro de los Hechos, afirma de que murió, pero que está vivo nuevamente. No sé qué se dirían los titulares en este tiempo, pero en ese tiempo todo pasó desapercibido como el nacimiento de Jesucristo. Los únicos que vieron a Jesús en el pesebre fueron los pastores. Ahorita, la primera que llega al sepulcro es una mujer llamada María Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios, dice la Escritura. En Lucas capítulo 8, los primeros 3 versículos, habla de unas mujeres que fueron sanadas. Entre esas está María Magdalena, que le expulsó los demonios y había sanado a otras, y que le seguían y le servían de sus bienes. Entonces, estas mujeres eran las que estaban apoyando la obra misionera de Jesucristo. Pero fue una mujer agradecida de Dios que nunca olvidó la gran obra que Él hizo con ella, y ojalá nosotros también recordáramos solamente esto que nos pasó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Lo que nadie puede hacer, Él lo hizo, pero como no entendemos, no somos agradecidos. Él dijo, al que más se le perdona, más ama, al que poco, poco, al que mucho, mucho. Y esta fue una mujer que entendió que le perdonó mucho y le amó mucho. Aunque en realidad todos somos iguales. No es que a uno le perdonó más y a otro menos. A todos nos perdonó lo mismo. El problema está en el concepto que cada uno tiene de ser pecador. El que dice, yo verdaderamente soy pecador, y como decían los publicanos y las rameras, ellos fueron adelante que los grandes líderes religiosos al reino de los cielos, porque sabían y entendían que eran pecadores y necesitaban ser perdonados, estaban perdidos y necesitaban ser encontrados, hallados por Jesucristo. Pero María fue una mujer que agradeció y no olvidó las grandes obras de Dios. Esto es muy importante, lo que Dios está haciendo en este tiempo con nosotros, no lo olvidemos. Porque esto será subir un peldaño más en la escalera. Nos fortalecerá para cuando nos toque otra. Porque no creo que esta sea la última. Así que fue la primera que vio al Señor. Y me llama mucho la atención en Lucas, cuando María fue a dar la nueva a los discípulos, a ellos les parecía, dice la Escritura en Lucas capítulo 24, versículo 11, versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás que con ellas, quienes dieron estas nuevas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no lo creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y fue a su casa maravillado de lo que había sucedido. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuál es la diferencia entre Juan y Pedro? Porque dice que fueron los 2 discípulos, Simón Pedro y otro discípulo al que amaba a Jesús, pero Juan corrió más que él. Y Juan no entró, sino que se asomó y vio los lienzos. Pero Pedro llegó y entró y vio los lienzos y el sudario. Estoy en Juan capítulo 20, nuevamente dice en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella ni siquiera entró. Pero era una mujer de fe, era la que lo buscaba. Ella estuvo siempre con Jesús. Esta es una buena cristiana. Cristiano es lo que dice, para mí, lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y Dios honró a esta mujer y le dio el privilegio de ser la primera que vio a Jesucristo.
Ella estuvo, habla un pasaje, ella estuvo al pie de la cruz y mientras metían a Jesús allá en la tumba esta, ella estaba sentada mirando ahí, poniendo cuidado, siguiéndole. Donde estaba el Señor estaba su servidora también. Esta era la única persona que tenía la verdad, que era dueña de la verdad más grande, la resurrección de Cristo. A ella se le hizo, vaya, avíseles. Esta misionera, pudiéramos decirle, fue y les llevó esas buenas nuevas, pero era la única mujer que tenía esta buena nueva. Hoy, esta es buena, pero no nueva, porque ya todo el mundo la conoce. Hoy, un niño de 2 años o de 3 que ha pasado ya por la escuela dominical, le explica a uno lo que es el Evangelio. Ya todo el mundo lo conoce. No es nueva, pero sí es buena. Buena, muy buena esta noticia. Es como los pastores. En un tiempo los pastores fueron dueños de la verdad. Allá en Lucas capítulo 2 del 8 al 10 creo que dice, el ángel dice, no temáis porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallaréis al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. Y fueron, dijo, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, el que el Señor nos ha manifestado. Y llegaron y vieron al niño, tal como el ángel les dijo. Eran los únicos dueños de la verdad. Hubo un tiempo en que una mujer era la dueña de la verdad y otro tiempo en que los pastores eran dueños de la verdad. La buena nueva, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Fueron y vieron y eran los únicos, no había más. Ese era el tiempo en que los pastores tenían la verdad y eran dueños de la verdad. Ese era el tiempo cuando los pastores vieron y se maravillaron. Hoy ya no nos maravillamos de nada. Y la gente al oírlo se maravillaba. Yo a veces pregunto, ¿se maravillará la gente de los que los pastores hablan? Entonces era el tiempo en que eran estas personas dueñas de la verdad, pero hoy no somos dueños de la verdad. Pero seguimos creyendo que somos los únicos dueños de la verdad y esto ha sido un engaño que sigue aquí adelante. Pensar que yo soy el único que estoy hablando la verdad y somos los únicos que nos vamos a salvar, los únicos que sabemos cómo exponer la palabra de Dios y pensamos que seguimos siendo los únicos que tenemos y dueños de la verdad y no es así. Cualquier grupo, no importa quién sea, ellos creen que tienen la verdad y son los dueños de la verdad. Y si el maligno ha puesto esto en nosotros, dirán, no, ustedes son los únicos. A cualquier grupo, ustedes son los únicos y siguen teniendo la verdad. Porque si un grupo se diera cuenta, hoy no somos dueños de la verdad. Hubo un tiempo, pero hoy no somos dueños de la verdad. Se preocuparían y empezarían a buscar y seguir esa verdad. Pero hoy no es así. Cuando uno estudia o le daban a uno clases de doctrina errada, éramos los únicos que teníamos la verdad y teníamos la razón. Pero yo no creo que, por ejemplo, un mormón estudien doctrinas falsas y ellos lleguen a esta conclusión. Solamente los mormones y los bautistas somos los dueños de la verdad. El resto están equivocados. Ninguno es... A nosotros nos meten en la misma colada de los errados, los que hemos fallado al blanco. Eso me ha ayudado a mí para seguir buscando la verdad y no creerme que soy el dueño de la verdad. Muy bien, ahora hay 2 cosas. Esto de la resurrección siempre fue un problema y aunque era un grupo a los cuales se les había ya anunciado que Jesucristo dijo, en Mateo capítulo 16 habla allá en Cesarea de Filipo cuando Jesucristo les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, Jeremías o algún profeta. Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que tranquilo, que esto no es tuyo, no es de carne ni de sangre, ninguno. Mi Padre te lo reveló. Pedro dijo a alguien algo que los demonios ya lo habían dicho, pero él esperaba escuchar eso de uno de sus discípulos que verdaderamente creyeran que él era el Mesías. Y no mientras Dios no se lo reveló. Por eso siempre insisto, si Dios no nos revela, nosotros no lo vemos. No le creemos ni nada. Bien, pero lo cierto es que una vez que ellos ya creyeron, empezó a hablarles claramente todas las cosas y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sufra de mano de los ancianos, escribas, sea entregado en manos de gentiles, sea escupido, sea golpeado, sea muerto, pero que resucitará al tercer día. Él ya les había anunciado. Sin embargo, cuando le anuncian a Pedro que él ha resucitado, dice, están locas. Eso a alguien que ya había escuchado y estaba advertido. En Marcos 10, versículo 9, en el monte de la transfiguración, cuando Cristo dijo, esta visión que vieron ustedes, no vayan a hablar de eso sino hasta después de la resurrección, y ellos discutían ahí, ¿qué será eso? ¿Qué será esto de que resucite? Eso no era tan popular como ahora se escucha. El problema es que hoy no somos dueños de la verdad. Hoy todo el mundo lo sabe. Yo estoy hablándole a gente que tiene más conocimiento que yo. Segurísimo. Otros un poco menos. Pero hay de todo. Pero todos conocen esa verdad. Yo no soy el único dueño aquí. Entonces, ellos que eran advertidos no entendían nada. Les parecía locura y todo lo demás. Y veo que había incredulidad en ellos. Si Pedro corrió a la tumba, no era buscando a Jesús, sino para buscar evidencias que verdaderamente sí resucitó, pero no iba por más. Y uno ve lo que busca, o encuentra lo que busca. Dios no va a revelar grandes cosas por la incredulidad nuestra, por eso fortalezcámonos en fe. Y una de las cosas que nos ayudan son las pruebas y no olvidar las grandes obras de Dios. Mire algo que dijo el Señor en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, versículos 53 en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Versículo 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, la duda, es un obstáculo para que Dios bendiga y muestre grandes cosas. No hizo ahí muchos milagros, muchas maravillas. Porque ¿para qué hago si estos no creen? Y Pedro, por la incredulidad, mire la diferencia de una mujer que tiene fe y buscaba a Jesucristo. Pero Pedro, que se fue a buscar evidencias, una persona que no tiene esa fe fuerte, que hay más incredulidad que fe, más dudas que certeza, a duras penas nos mostrará un lienzo y un sudario.
Pero a la otra, que tenía mucha fe, buscaba a Jesús, se fue a buscarlo. Dios le va a mostrar grandes cosas. Hizo cosas más grandes. María ni siquiera entra, porque ya leímos que se asomó a la entrada de la cueva y miró y vio 2 ángeles. Eso no lo vio Pedro ni Juan. No vio los lienzos. No sé si se los llevaron ellos como evidencia. Aquí está una evidencia de que verdaderamente Él ha resucitado. Sin entrar, vio 2 ángeles. Y se asustó y todo. Y ellos le dijeron, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Sabemos que buscas a Jesús, dice en otro pasaje. Sabemos que buscas a Jesús. No estás buscando lienzos, ni fundas de almohada, ni sábanas, ni nada. Vienes buscando a Jesús. Y esto es muy importante, saber qué es lo que uno busca. Con todo lo que uno hace, está buscando algo. Y verlo resucitado, extraordinario. Y lo vio una mujer. Muy importante fue María Magdalena, seguidora. Estuvo en todas con él. Y de ahí en adelante, poco o nada se sabe de ella. De María, la madre de Jesús, llega hasta Hechos, capítulo 1, versículo 14, y hasta ahí llegamos, hasta el aposento alto, y no se sabe más. Pero son recordadas por lo que hicieron, por la vida de ellos, no tanto por la muerte. Y esto es importante. Hombres y mujeres de fe verán grandes cosas, y especialmente en este tiempo, abramos los ojos y miremos arriba a Cristo. Busquémoslo a Él. Enfoquémonos en Él. Y si lo buscamos, lo hallamos. Vio ángeles, vio a Cristo, cosas muy distintas a los que vieron los otros. Y por eso no se ven cosas grandes, o no vemos cosas grandes. Porque no buscamos cosas grandes tampoco. Bien. Vamos primero a los Corintios capítulo 15, por favor. En este tiempo, yo cuando trabajaba acá en la fábrica antes de jubilarme, había una compañera de trabajo, testiga de Jehová, y hablábamos de la resurrección y ella dice, no, eso no existe, eso no es posible, ¿cómo van a resucitar gente que está hecho polvo ya? Los del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el monte de la transfiguración veo a Moisés y Elías. Extraordinario. ¿Cómo van a resucitar los que han sido incinerados y sus cenizas botadas al mar? ¿Cómo? ¿Cómo puede resucitar a alguien? Que si un avión cayó al mar, o un barco se hundió, un naufragio, cualquier cosa, a esa gente se las come una ballena, el otro se lleva un pedazo, el otro, después a esta ballena se la come otro y desapareció y no se supo dónde fue a quedar la gente. ¿Cómo? Yo en los testigos aprendí algo, que allá se usa más la cabeza que la palabra. Y cuando llega uno a hacer eso, llega a estas conclusiones. Es lógico, no puede ser posible. Pero cuando ve la palabra, entonces dice, todo es posible para Dios. Hay un versículo en Mateo 22 que habla de los saduceos y todo esto. El versículo 29, Jesús les responde a los fariseos y les dice, erráis. Ustedes están fallando mucho al blanco porque ellos no creían en la resurrección. Y el que no cree en la resurrección no cree en Jesucristo, que dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no vivirá, no morirá eternamente.
Yo soy la resurrección. Y si no creen en la resurrección, no creen en Jesucristo. Pero Él dijo allá en Mateo 22, 29, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios dice que todos resucitaremos, aún desde el Antiguo Testamento. Nos levantaremos del polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, pero resucitaremos. Entonces el problema es ese, que cuando la Escritura no nos dé luz para seguir explicando lo que es la resurrección, echen manos de la vida eterna. Yo lo he dicho algunas veces en la congregación, que si las cenizas de Cantinflas las echaron al mar, he oído eso. De allá lo saca hasta con sombrero, ¿no? Porque el mar entregará todo lo que se ha comido, por si acaso. En el capítulo 20 de Apocalipsis habla esto, por ahí el versículo 13 o 14. El mar entregará todo. Ahí sale todo, hermano. Pero por ignorar las Escrituras llegamos a esas conclusiones. Así que Pablo aquí explica, y tuvo que desarrollar todo este tema porque habían problemas. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero vea, dice Pablo, si ya les enseñamos que Cristo resucitó, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Algunos dirían, ¿y cuál es el problema? Porque este es el problema, que la gente no entiende lo que es la resurrección. Así que en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Él no resucitó, todo es vano. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Somos hallados mentirosos porque hemos testificado de que Dios resucitó a Jesucristo. Pero si algunos dicen que no hay resurrección, entonces estamos siendo hallados mentirosos. Así que Pablo tenía una lucha en cuanto a esto también, de aclarar la importancia de la resurrección. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque lo que salva no es el nacimiento ni la muerte, sino la resurrección de Jesucristo. Pablo dijo en Romanos capítulo 4, versículo 25, el versículo para mí, más importantes. Hay versículos favoritos, pero en importancia el número 1 para mí, porque es el único versículo que habla para qué sirve la resurrección. Si no explicara eso, uno no entendería aquí, porque allá dice, Él murió por nuestros pecados o nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Es decir, lo único que justifica a un pecador delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo es la resurrección, no la muerte. Por eso dice, si Cristo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana, aún estamos en pecado. ¿Ven ustedes la importancia de que Cristo haya resucitado? Es lo único que justifica al pecador y tuvo que llegar a la resurrección. Piense hasta dónde. Porque hay algunos que piensan justificarse delante de Dios o aplacar la ira de un Dios santo, 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 con religiones, con buenas obras y un poco de cosas que si eso salvara o justificara, Cristo no habría muerto, pero aquí lo vemos resucitado. No se imagine que usted va a poder aplacar la ira de un Dios santo, santo, santo con obras. En Romanos capítulo 1, versículo 18, la Escritura dice,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, siguen rechazando la verdad, que es la única que les va a justificar la resurrección de Cristo, y Cristo es la verdad. El que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. La ira de Dios. Usted no puede aplacar esa ira. Usted no se puede reconciliar con un Dios que está enojado con usted por medio de buenas obras, que leer la palabra, mientras usted no tenga una relación personal con Jesucristo y haga lo que Él dice, aquí no pasa nada. Así que esto es muy importante, la resurrección. Importantísima. El tema central para mí del cristianismo es esta es la médula de todo. El corazón del Evangelio. Entonces, hoy no todos somos dueños de la verdad como lo fue María Magdalena. Pero lo cierto es que no todos entienden el propósito de la resurrección. Y espero que con esto, la resurrección de aquí en adelante, usted tenga otro concepto más claro y sea más agradecido a Dios por la resurrección de Jesucristo, porque celebramos el nacimiento y la muerte, pero no la resurrección. Poco. Pero esa es la clave. Él resucitó. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, para que cualquiera que le crea a Jesucristo pueda ser presentado inocente. Y termino leyendo en Marcos capítulo 16. Vamos a leerle un poco rápido. Desde el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, a la primera. Versículo 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 12 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ella creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son palabras de mi Salvador, de aquel que dijo ser la verdad y el que resucitó para poder justificar a un pecador por medio de la fe. Espero que esto sirva para hacerlo reaccionar y tomar decisiones por Jesucristo, que es la verdad y es la resurrección y es la vida. Bendiciones.